Bienvenido a Misterios Clásicos, donde se revelan misterios eternos. Esta noche, la señorita Marple se enfrenta a el legado de la brújula rota, una aguja rota, una traición oculta y una pregunta que se niega a morir. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Ahora enciende una vela, acomódate y deja que comience el misterio. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? Bien podría preguntar el narrador, porque si estuvieras en St. Mary Mead, en esta particular tarde de junio, habrías visto a la señorita Marple en su jardín perfumado con rosas, cuidando sus malvarrosas, cuando el cartero entregó un paquete curioso. Dentro del papel marrón, doblado con la pulcritud de un sermón, había una pequeña brújula de latón, con la carátula de cristal agrietada y una nota escrita con una letra desconocida, siempre apunta a casa. La señorita Marple lo giraba en su mano, observando la rotura del cristal. La aguja se movía, pero apuntaba obstinadamente no al norte, sino unos pocos grados al este, como si insistiera en otro destino. Cuando lo llevó a la hora del té, su compañera esa tarde, la joven Molly Carter de la vicaría, se inclinó hacia adelante. «Qué extraño, señorita Marple. ¿Quién enviaría algo así?» «Ah», murmuró la señorita Marple. «Esa es la cuestión, querida, que uno descubre que la gente rara vez envía obsequios raros sin motivo. Generalmente significan algo, aunque no siempre lo que parecen». Al día siguiente llegó la fiesta del pueblo en el Prado, con banderines, puestos de mermelada y la banda de música de Much Benham. La señorita Marple, sentada con su labor de punto, llevaba la brújula en su bolso, casi esperando que alguien la reclama. No esperó mucho. El capitán Harold Blythe, oficial naval retirado con el rostro curtido como una cuerda vieja, se detuvo a comprar un tarro de mermelada. Su pulso, bastante firme un momento antes, flaquea cuando la señorita Marple sacó la pequeña brújula para que Molly la inspeccionara. «¿Lo reconoce, capitán?», preguntó con fingida inocencia. Soltó una carcajada. Nunca la había visto antes. Sin embargo, sus ojos se desviaron hacia abajo y hacia otro lado, y una tenue marea de color le subió por el cuello. Más tarde, los chismes se extendieron entre los puestos como humo. La señora Price Ridley declaró haber visto una vez al capitán Blythe vender una brújula muy parecida a un coleccionista en Bath. El viejo señor Petterick, mientras se lustraba las gafas, comentó que Blythe se había peleado la semana anterior con un tal señor Whitcomb por una baratija naval. Cada historia se contradecía, y la señorita Marple tejía serenamente, archivando. Al ponerse el sol de la tarde, se desató una repentina conmoción cerca del laberinto de setos erigido para la diversión de los niños. Un grito agudo y escalofriante atravesó el murmullo de la banda. Los aldeanos se apresuraron, con los chales y sombreros torcidos. La señorita Marple, guiada por el instinto y su larga familiaridad con tales gritos, se levantó al instante. Allí, desplomado contra la pared de hiedra, estaba el capitán Blythe. Su rostro estaba pálido, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, y en su mano rígida yacía la brújula agrietada, cuyos cristales rotos brillaban con los últimos rayos de sol. La fiesta quedó en silencio, salvo por el susurro de las hojas y el sollozo de una mujer. Alguien susurró: «Está muerto. Quédate con nosotros hasta el final. Solo entonces se revelará la verdad». La multitud se aglomeraba alrededor del laberinto de setos. Sus voces se alzaban en tonos superpuestos, algunos temblorosos, otros indignados, algunos ya tejiendo teorías a partir de rumores. La señorita Marple, moviéndose con paso cauteloso y con esa engañosa fragilidad que la hacía casi invisible en esos momentos, escuchaba más de lo que hablaba. «Un infarto, si me preguntas», murmuró el señor Petterick, inflando las mejillas como si él mismo hubiera escapado por poco de uno. El pobre siempre tenía la cara roja, demasiado oporto. Pero Molly, de pie junto a la señorita Marple, susurró: «No sonó como un infarto, ¿verdad?» Ese grito. Tenía los ojos muy abiertos, asustados, buscando consuelo. Llegó el agente Reeves, ajustándose el casco y procurando parecer autoritario a pesar de su juventud. «Atrás todos. Dejen pasar al doctor». El doctor Haydock, con su maletín negro balanceándose, se arrodilló junto al cuerpo sin vida. Le arrancó la brújula de los dedos entumecidos
y la examinó con su mirada penetrante y experta. «No hay señales de convulsión», dijo en voz baja, «pero tiene una marca peculiar en la mano. ¿Ven aquí?», di en la palma. «Casi como un corte de cristal. Una caída podría haber causado eso», sugirió Reeves esperanzado. La expresión del doctor Haydock se ensombreció. «Quizás, pero los vasos sanguíneos alrededor de la herida están contraídos. Veneno, probablemente». Sus palabras cayeron en el silencio como guijarros en un estanque. Los aldeanos se agitaron inquietos. Veneno era algo que se asociaba con asesinato. Y asesinato no era una palabra que St. Mary Mead se sintiera cómoda pronunciando en voz alta. La señora Price Ridley, sin embargo, nunca rehuía pronunciarla. «Recuerden mis palabras, es ese tal Whitcomb. Todo el mundo sabe que él y el capitán Blythe se odiaban. Por algún ridículo recuerdo naval, ¿verdad? El propio Whitcomb acababa de llegar pálido como la cera de una vela. Negó con la cabeza violentamente. «Nunca lo toqué». «Discutimos, sí, pero ¿y qué? Muchos hombres discuten. Eso no me convierte en asesino». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Es extraordinario», dijo en un tono suave que invitaba a la confianza. «¿Con qué frecuencia la gente recuerda las peleas precisamente en momentos como estos? Aunque en realidad, las peleas suelen ser mucho menos fatales que los accidentes o las amistades». Su comentario pasó inadvertido para la mayoría, pero Molly la miró perpleja. Mientras subían el cuerpo a una camilla y lo llevaban a la consulta del médico, la mirada penetrante de la señorita Marple notó algo que otros pasaron por alto. Las botas del capitán Blythe estaban cubiertas de un polvo fino, rojizo y granulado. Curioso, ya que el patio de la fiesta aún estaba húmedo por la llovizna matutina. Guardó la observación cuidadosamente en su mente. De vuelta en el puesto de mermelada, la señora Price Ridley ya estaba deleitando a un grupo de oyentes. «Les digo que lo vi esta mañana cerca del viejo cobertizo para botes. Parecía agitado, sí. Murmurando sobre una brújula». «Ay, sí, lo oí», mentira, espetó Whitcomb. «No estaba ni cerca del cobertizo para botes». Su vehemencia fue tal que varias cabezas se giraron. Su negación fue demasiado rápida, demasiado tajante. Y la señorita Marple, que llevaba décadas observando las negaciones de niños traviesos y maridos infieles por igual, arqueó las cejas ligeramente. Al anochecer, las teorías abundan como avispas cerca de un picnic. Algunos insistían en que Blythe había sido silenciado por lo que sabía, otros en que guardaba secretos de su época en la marina. Algunos susurraban con tono sombrío sobre contrabando, mientras que otros seguían hablando de mapas de tesoros y fortunas ocultas, todo ello urdido por la brújula rota que ahora guardaba bajo llave el maletín del doctor Haydock. La señorita Marple tomó a Molly del brazo mientras caminaban lentamente hacia casa por el sendero. «Verás, querida, la gente se revela no tanto en lo que admite, sino en lo que no puede evitar negar. Es como si las malas hierbas del jardín se anunciaran rápidamente, mientras que las plantas útiles requieren paciencia para descubrirlas». «¿Pero de verdad crees que alguien lo asesinó?», preguntó Molly, temblando al refrescarse el aire de la tarde. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Creo, Molly, que las brújulas están diseñadas para señalar un lugar, y esta, por muy rota que esté, ya nos guía, aunque quizá no en la dirección que todos esperan». Tras ellos las voces de los aldeanos aún se oían desde el verde, cargadas de medias verdades y exageraciones. Sin embargo, bajo su parloteo se escondía algo más duro, un miedo más agudo. Miedo de que alguno de ellos hubiera hecho algo más que una pelea o un chisme. Y mientras la señorita Marple cerraba la puerta de su jardín, una figura pasó veloz por el camino, cabizbaja y con el cuello del abrigo levantado. Se detuvo, observando cómo los pasos apresurados se perdían en el crepúsculo. Quienquiera que fuese, no miró atrás. En el silencio que siguió, creyó oír un leve tintineo de metal, como si alguien hubiera guardado a toda prisa otra brújula intacta. La mañana en St. Mary Mead amaneció fresca y engañosamente tranquila, con las campanas de la iglesia repicando débilmente a través de la niebla que se extendía por los callejones. A la hora del desayuno, el pueblo ya bullía de especulaciones. El mozo del tendero, que repartía huevos, llevaba los últimos rumores como ofrendas. Según él, el capitán Blythe había sido visto encontrándose con un desconocido
cerca del viejo cobertizo para botes días antes de su muerte. Para cuando llegó a la panadería, el desconocido se había convertido en 2 hombres y una mujer. Para cuando llegó a la vicaría, la historia incluía una violenta pelea y amenazas de venganza. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana tejiendo, recibiendo a Molly Carter, quien irrumpió con las mejillas sonrojadas y un periódico doblado en la mano. «¡Ya lo han impreso!», dijo sin aliento, extendiendo la hoja sobre la mesa. El titular, aunque modesto para los estándares londinenses, era lo suficientemente escandaloso para la fiesta del pueblo muerte sospechosa en St. Mary Mead. «Sospecha de envenenamiento», Molly leyó en voz alta. «Se programará una investigación. La investigación policial continúa. El fallecido, el capitán Harold Blythe, fue descubierto sosteniendo una brújula rota. Origen desconocido». Los ojos azul pálidos de la señorita Marple se detuvieron en esas últimas palabras. Origen desconocido. Y sin embargo siempre es muy revelador, ¿no creen? ¿Sabe lo que la gente prefiere ignorar? Dejó las agujas, entrelazando los dedos como si ordenara sus pensamientos como hilos. Molly se acercó. «La señora Price Ridley me dijo que medio pueblo jura que Blythe escondía algo en el cobertizo para botes». «¿Lo crees?» «La gente suele creer donde quiere, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Pero quizá un pequeño paseo nos vendría bien». El cobertizo para botes, solitario entre los juncos junto al estrecho río, había pertenecido al difunto hermano de Blythe. Ahora solo se usaba para guardar aparejos de pesca y ocasionalmente algún bote de remos. El sendero estaba cubierto de maleza, pero a medida que la señorita Marple y Molly se acercaban, oyeron voces que provenían del interior. Eran la señora Bantry, la esposa del coronel, y su doncella de pie junto a la puerta. La señora Bantry era de las que se nutrían de sensaciones. «Les digo que eché un vistazo ayer por la mañana», declaró en un susurro teatral, «y estoy segura de que había un cofre cerrado en ese rincón, de hierro pesado, justo el tipo que un capitán de barco guardaría para guardar tesoros o secretos. Y ahora ha desaparecido. ¿Se ha ido, señora?», preguntó nerviosa la criada. «Sí, desapareció de la noche a la mañana». La señora Bantry bajó aún más la voz. «Y vi al mismísimo señor Whitcomb escabullirse poco antes de que encontraran al capitán Blythe. Puedes estar seguro, algo turbio ocurre aquí». Whitcomb, como conjurado por sus palabras, apareció de repente en el sendero, con el sombrero en la mano y el ceño fruncido. «¿Está contando chismes otra vez, señora Bantry?». Su voz temblaba, era difícil decir si era de indignación o de culpa. «Vine aquí a dar un paseo, nada más. Si había un cofre, no sé nada de él». La señorita Marple se interpuso con ligereza entre ellos, con una sonrisa serena como un estanque de verano. «¡Qué coincidencia, señor Whitcomb! Verá, nosotros también habíamos oído que tal cofre podría haber existido. Uno se imagina que un hombre querría examinarlo antes de que otros empiecen a hablar. La gente se deja llevar tanto». Los labios de Whitcomb se entreabrieron y luego se volvieron a cerrar. Bajó la mirada al suelo, donde sus botas se clavaban en la tierra húmeda, y una gota de sudor le brillaba en la sien a pesar del frescor de la mañana. Sin decir una palabra más, se marchó, dejando solo el sonido de los juncos susurrando en la brisa. La voz de Molly temblaba al hablar. «¿Viste cómo reaccionó? Eso debe significar que sabe algo». «Quizás», dijo la señorita Marple pensativa, «o quizás simplemente sabe con qué facilidad los chismes pueden arruinar a un hombre. Nunca hay que presuponer demasiado rápido. Pero es curioso, ¿verdad? Para que los aldeanos no se pongan de acuerdo sobre lo que vieron aquí. Uno jura por un baúl, otro insiste en una pelea, y ahora el señor Whitcomb lo niega por completo». Se dieron la vuelta para irse, pero al hacerlo, la señorita Marple se agachó y recogió algo medio escondido en el barro junto al umbral. Un trozo de tela, áspera y rayada, rasgado por un borde como si se hubiera enganchado en un clavo. Se lo metió en el bolsillo con expresión indescifrable. Al atardecer, el pueblo estaba inundado de conversaciones. En la posada, los hombres especulaban sobre el contrabando a través del río. En la vicaría, las mujeres susurraban sobre códigos navales y mapas secretos. Cada relato es más fantasioso que el anterior, pero todos se aferran obstinadamente a un hilo conductor: la brújula rota, el objeto inexplicable.
La señorita Marple, sentada tranquilamente entre ellos durante el té, preguntó con su tono más suave: «Díganme, ¿alguno de ustedes se ha fijado si el capitán Blythe frecuentaba a desconocidos? ¿Quizás a alguien que no fuera de St. Mary Mead?» Su pregunta fue recibida con miradas de reojo. Por fin la señora Bantry dijo triunfalmente: «Sí, un hombre alto con abrigo gris. Lo vi cerca de la estación hace 2 semanas. Blythe estaba con él, con aspecto muy inquieto». Otros asintieron, recordando de repente que ellos también habían vislumbrado figuras extrañas. Pero a medida que las historias aumentaban, también se volvían contradictorias. Uno describió al hombre como delgado, otro como corpulento. Uno dijo que usaba gafas, otro insistió en que no. Durante todo el proceso, la señorita Marple tejía y cada clic de sus agujas era un signo de puntuación en la red de contradicciones. No interrumpió, pero sus ojos, agudos como agujas, no se perdían nada. Mientras la charla aumentaba, la puerta de la posada se abrió y entró el agente Reeves, enrojecido por la prisa. Levantó una mano pidiendo silencio. «Se ha hecho otro descubrimiento», anunció, «algo que bien podría cambiar el curso de todo este asunto». La habitación quedó en silencio y el ruido de las tazas de té cesó en el aire. «¿Qué pasa?», gritó la señora Price Ridley. Reeves miró a la señorita Marple antes de responder. El doctor envió un mensaje. La brújula no solo estaba rota. Dentro de la carcasa había un rastro de pólvora, una sustancia que él cree que es veneno. Un murmullo recorrió a los aldeanos, conmoción y sospecha mezclados como nubarrones. Molly se aferró a la manga de la señorita Marple, con los ojos abiertos por el miedo. Y la señorita Marple, serena como siempre, murmuró: «Qué singular». El arma estaba a la vista, pero a nadie se le ocurrió cuestionar hasta ahora. El descubrimiento de pólvora dentro de la brújula agrietada provocó un frenesí en el pueblo. A la mañana siguiente del anuncio del agente Reeves, la conversación había alcanzado un punto álgido. En la tienda de comestibles, los clientes susurraban sobre toxinas exóticas traídas de contrabando desde las colonias en la oficina de correos. Los empleados hablaban en voz baja sobre productos químicos mortíferos de la guerra. La verdad importaba menos que la emoción de tejer la propia historia. Sin embargo, la señorita Marple no se dejó llevar por la ola de rumores. Estaba sentada en su salón con Molly, moviendo rítmicamente las agujas de tejer, mientras la joven leía en voz alta una carta que había recogido del correo de la vicaría. «El doctor Haydock ha enviado la brújula al laboratorio del condado. Confirmaron la sustancia en 1 o 2 días. Ya sospecha algo bastante raro». «Las cosas raras», comentó la señorita Marple en voz baja, «suelen ser más llamativas que útiles. En los jardines de los pueblos, una mala hierba venenosa rara vez es exótica. Más a menudo es una planta común, ignorada hasta que daña a un niño o a una mascota». Molly frunció el ceño. «¿Entonces crees que no era nada extraño?» «Querida», respondió la señorita Marple con una sonrisa amable, «los seres humanos son muy parecidos en todas partes. Eligen métodos a mano, no métodos lejanos. Es la naturaleza de la conveniencia». Su conversación fue interrumpida por la llegada del agente Reeves, quien parecía decidido a hacerse pasar por detective. Dejó su libreta firmemente sobre la mesa. «He vuelto a ver al señor Whitcomb. Afirma que nunca tocó la brújula, pero medio pueblo jura que discutió con el capitán Blythe sobre una brújula la semana pasada. No me convencen las mentiras». La señorita Marple miró por encima de sus gafas. «Las mentiras rara vez lo hacen, agente. Pero a veces lo que parece una mentira es simplemente una verdad dicha a destiempo». Le explicó la pelea. Reeves dudó. Dijo que era por dinero. Blythe le debía algo. Pero se puso nervioso cuando lo presioné más. Molly se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Eso prueba que es culpable». Pero la señorita Marple negó con la cabeza suavemente. «O solo demuestra que está avergonzado. La culpa y la vergüenza llevan abrigos muy parecidos, agente. Hay que fijarse bien en las costuras». Más tarde ese mismo día, la señorita Marple caminó lentamente hacia la consulta del médico. Se detuvo en el prado, donde se había reunido un grupo de aldeanos. La señora Bantry, siempre dramática, estaba en el centro. «Dicen que la brújula fue manipulada deliberadamente», le confesó a cualquiera que la escuchara. «¿Y saben lo que he oído? Que el capitán Blythe guardaba una segunda brújula escondida.
y que ha desaparecido por completo. ¿Segunda brújula?, preguntó un granjero con dudas. Ah, sí, insistió la señora. Bantry. Lo oí de la señora Price Ridley, y ella nunca repetía palabrería. La señorita Marple soltó una tos muy leve, lo que hizo callar al grupo. La gente rara vez lleva 2 brújulas a menos que quiera comparar direcciones, dijo con suavidad. Puede ser bastante confuso, ¿no creen?, cuando una aguja apunta al norte y otra insiste en lo contrario. Los aldeanos parecían desconcertados, sin saber si hablaba en sentido literal o metafórico. Así era precisamente como la señorita Marple lo prefería. Dentro de la consulta, el doctor Haydock confirmó lo que Reeves ya había insinuado. El polvo no es algo que una persona encontraría por casualidad, dijo. Se extrajo de una planta que crece con bastante facilidad en los jardines ingleses, belladona probablemente. Una cantidad suficiente escondida en las grietas del cristal de brújula sin duda causaría la muerte si tocara una herida. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. ¡Qué curioso! La misma hierba que un jardinero podría descartar como problemática se convierte en el disfraz perfecto. Pensó en el polvo rojizo en las botas del capitán Blythe, una imagen que volvía a su mente como un estribillo. Al salir, casi choca con el señor Whitcomb, que esperaba afuera con la mandíbula apretada. «Sé lo que dicen», dijo bruscamente, «que lo envenené, pero no lo hice, lo juro». El tono de la señorita Marple era tranquilizador. «No necesita convencerme, señor Whitcomb. Las palabras dichas con demasiada fuerza suelen ser las menos creídas. Es mejor dejar que la verdad se valga por sí sola». Sin embargo, cuando se giró para irse, ella notó que su mano temblaba ligeramente y percibió el leve olor a barro del río adherido a su abrigo. Esa noche, durante la cena, Molly irrumpió con nuevas noticias. Alguien afirma haber visto de nuevo a un extraño, cerca del viejo cobertizo para botes, un hombre alto con un abrigo gris. Pero nadie sabe quién es. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Los desconocidos rara vez son tan extraños como parecen. A veces son simplemente personas que uno aún no ha aprendido a reconocer. Se levantó para correr las cortinas y, en el reflejo del cristal, vio una figura deteniéndose frente a la puerta, observando la casa antes de seguir adelante. El leve crujido de botas sobre la grava se extendió por el silencio. Molly se estremeció. «¿Quién era ese?». La señorita Marple dejó caer la cortina. «Alguien, querida, que no quiere ser vista, lo cual siempre es lo más sospechoso». La imagen de la figura sombría fuera de la cabaña de la señorita Marple permaneció en la mente de Molly mucho después de que desapareciera por el camino. A la mañana siguiente, la historia ya había cobrado fuerza en el pueblo. En la panadería, los clientes murmuraban sobre un siniestro hombre de gris que había sido visto no solo cerca de la puerta de la señorita Marple, sino también merodeando cerca de la estación, que al menos una persona juró haber sido visto en el cementerio al anochecer. La señorita Marple escuchó los murmullos con su habitual serenidad. «La gente es como los gorriones», le dijo a Molly al salir de la tienda. «Uno empieza a aletear y los demás se unen, convencidos todos de que fueron ellos quienes vieron primero al halcón, pero en privado se tomó el asunto en serio, pues la figura no había sido imaginada. Ella misma lo había visto detenerse en su puerta, y conocía lo suficiente de la naturaleza humana como para reconocer el andar culpable de un hombre que teme ser descubierto. Esa tarde, el agente Reeves apareció de nuevo con su libreta repleta de anotaciones y una expresión sombría. El doctor Haydock confirmó que el veneno era belladona, les dijo, y la brújula fue manipulada deliberadamente. Quienquiera que la haya manipulado debía conocer el efecto. Molly jadeó. «Entonces, sin duda es asesinato», Reeves asintió, inflando ligeramente el pecho. «Y tengo una nueva pista. Un testigo jura haber visto a un desconocido con un abrigo gris cerca del sendero del río, preguntando cómo llegar al cobertizo para botes. ¿No te parece sospechoso?». La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. «Todo suena sospechoso, agente, cuando uno ya cree en la culpa. La verdadera prueba es darse cuenta de lo que no encaja», frunció el ceño, claramente no convencido, pero aún así garabateó algo en su cuaderno. Esa tarde, la señorita Marple y Molly pasearon hacia el río con la excusa de tomar aire. Los juncos
Susurraban con la brisa y el agua reflejaba el destello de una luna medio oculta. Cerca del cobertizo para botes se detuvieron. La puerta crujió levemente con el viento y se filtró un tenue olor a aceite y madera húmeda. ¿Crees que ha estado aquí?, susurró Molly agarrando la manga de la señorita Marple. Sin duda, murmuró la señorita Marple. Se inclinó, y su mirada penetrante distinguió algo que la oscuridad había ocultado a medias, una huella de barro, grande, profundamente hundida en el suelo blando. No era el tipo de bota que usaban los granjeros locales, sino una de suela más gruesa y estampada. Dentro del cobertizo para botes encontraron el desorden. Había aparejos de pesca esparcidos y una linterna había sido volcada. Más revelador aún, un tenue rastro de polvo rojizo, el mismo polvo que la señorita Marple había visto en las botas del capitán Blythe, se extendía por las tablas del suelo, dirigiéndose hacia la esquina donde la señora Bantry había reclamado un cofre. «Había algo aquí», dijo la señorita Marple en voz baja, algo que valía la pena eliminar rápidamente. La voz de Molly tembló. «¿Crees que era el cofre? ¿Y que este extraño se lo llevó?» La señorita Marple no respondió directamente. Si un hombre se lleva algo pesado, no solo deja huellas, sino también silencio. Ese silencio que crece en un pueblo hasta que estalla en chismes. Su regreso a la aldea solo confirmó sus palabras. En la posada, las voces se alzaron en acaloradas discusiones. Un hombre insistió en que el extraño era un contrabandista, que venía a buscar contrabando escondido por Blythe. Otro afirmó que el abrigo gris pertenecía a un antiguo camarada de la marina. Un tercero susurró que Blythe había sido chantajeado para obtener secretos de su época de servicio. Durante todo el proceso, la señorita Marple permaneció en silencio, observando. Notó cómo el señor Whitcomb, sentado cerca del fuego, se ponía rígido cada vez que se mencionaba la figura del abrigo gris. Su mano temblaba ligeramente al levantar su copa, aunque la volvió a dejar rápidamente al sorprenderla observándola. Más tarde, mientras Molly y la señorita Marple volvían a salir al fresco aire nocturno, Molly susurró: «¿Viste a Whitcomb hace un momento?» Casi se le cae el vaso al oír mencionar al desconocido. No puede ser casualidad. Las coincidencias, respondió la señorita Marple con suavidad, son el refugio de los que no tienen imaginación. Pero hay que tener cuidado de no confundir el miedo con la culpa. Puede que sepa algo, sí. La pregunta es ¿qué? Caminaron en silencio un momento, hasta que la señorita Marple se detuvo bruscamente. Al borde de la luz de la farola, un retazo de tela ondeaba en una rama baja. Lo arrancó. Era áspera y gris, rasgada en una esquina sin duda. Era del mismo material que la tela que había encontrado antes junto al cobertizo para botes. Molly se quedó mirando. Entonces el extraño realmente existe. Y ha vuelto. La señorita Marple guardó la tela en su bolso. «Ah, sí, querida. Existe, y está decidido a pasar desapercibido, lo que por supuesto lo hace aún más visible para cualquiera que se acerque a mirar». Desde las sombras del otro lado del camino se oyó el crujido de la grava, igual que la noche anterior. Una figura alta pasó velozmente, con el cuello del abrigo levantado. Molly ahogó un grito ahogado, pero la señorita Marple solo observaba, con ojos penetrantes y pensativos. El desconocido dijo en voz baja: «Se ha vuelto descuidado, y eso, me temo, es el principio de su ruina». La figura del abrigo gris se había desvanecido de nuevo en la noche, pero la impresión que dejó fue tan fuerte que perduró en la mente de quienes lo habían visto. Por la mañana, las historias sobre su presencia estaban adornadas con detalles. Cada relato le daba más altura, mayor longitud a su paso y una expresión amenazante a su expresión. El pueblo, siempre a la sombra de la imaginación, lo pintaba como todo, desde un ladrón hasta un espía extranjero. La señorita Marple, sin embargo, prefería los hechos a los adornos. Sentada con su taza de té esa mañana, observó los retazos de tela gris que había recogido. No eran de una prenda cara, sino de un abrigo práctico y desgastado. De esos que usaría un hombre si quisiera pasar desapercibido, murmuró casi para sí misma. Molly, que se movía afanosamente por la cocina, captó las palabras. «Inadvertido, pero todos lo notaron», exclamó. Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Sí, Molly, pero solo después de que les dijeran que lo buscaran. Antes de eso, probablemente había pasado entre ellos muchas veces,
sin hacer comentarios. Ese es el disfraz más ingenioso de todo ser común, hasta que uno decide no serlo. La tranquilidad del día se rompió con la llegada del agente Reeves, ruborizado y ansioso. «Tenemos otro informe», declaró. «Un peón de campo jura haber visto al hombre del abrigo gris cerca del límite del bosque esta mañana. Ya había huellas que conducían a los terrenos de la antigua rectoría». «La rectoría», repitió Molly sorprendida. Reeves asintió. «Vacío estos últimos meses, ya que el nuevo vicario prefiere la casa más pequeña cerca de la iglesia, el lugar perfecto para que alguien se esconda». La señorita Marple accedió a acompañarlo en su búsqueda y aceptó su presencia con una especie de respeto resignado. La rectoría se encontraba algo apartada del pueblo, con las contraventanas cerradas y la hiedra trepando libremente por la piedra. Dentro, el polvo cubría los muebles, pero en el salón había señales más recientes. Huellas en el suelo, un ligero olor a tabaco y, sobre la repisa de la chimenea, la colilla de una cerilla recién apagada. Reeves garabateó furiosamente en su cuaderno. «Ha estado aquí, sí, probablemente vigilando el pueblo». La señorita Marple se inclinó con cuidado para recoger otra pista, un trozo de papel doblado, medio escondido bajo la alfombra. Al desdoblarlo, reveló un boceto aproximado del río y el cobertizo para botes, marcado con una cruz. Molly se quedó sin aliento al verlo. Entonces la señora Bantry tenía razón. Había un cofre, y este hombre lo quería. La señorita Marple no dijo nada al principio, mientras sus ojos escudriñaban el boceto con gran atención. Finalmente habló. «Curioso, ¿verdad? Que la brújula, el cofre y este misterioso visitante apunten al mismo rincón del río. La curiosidad, querida Molly, no se limita a los chismes del pueblo. Hay gente dispuesta a matar para proteger u obtener lo que busca». Al salir de la rectoría, Reeves cerró la puerta con llave, resoplando con importancia. «Ya lo alcanzaremos. Nadie puede acechar eternamente». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Ojalá lo atrapen antes de que ocurra otra desgracia. Porque cuando las sombras se alargan, los secretos suelen oscurecerse». Esa noche la posada bullía de especulaciones. Los hombres discutían sobre si Blythe había escondido un tesoro robado, mientras que las mujeres insistían en que era una reliquia familiar. En un rincón, el señor Whitcomb permanecía pálido y retraído, bebiendo una cerveza que parecía no gustarle. Su silencio atraía tanta atención como el chismorreo más ruidoso. La señorita Marple se acercó a él con suavidad. «Un asunto solitario, señor Whitcomb, para que los vecinos sospecharon». Levantó la vista bruscamente. «Te lo dije, no tuve nada que ver con su muerte», bajó la voz. Pero Blythe no era tan honesto como la gente creía. Tenía asuntos que era mejor no mencionar. «Tratos», insistió la señorita Marple suavemente. Whitcomb apretó los labios y negó con la cabeza. «Ya he dicho demasiado». Se levantó y se fue, con pasos apresurados y los hombros encorvados. Molly, que había estado escuchando, susurró. «¿Sabe algo? ¿Por qué no habla claro?» «Porque, querida», respondió la señorita Marple, «hablar con franqueza suele ser lo más peligroso. Quienes poseen conocimiento deben elegir el momento con mucho cuidado». Caminaron a casa bajo la luna creciente y el pueblo estaba inusualmente tranquilo. Sin embargo, al acercarse a la puerta de la señorita Marple, el crujido de la grava delató otra presencia. Una figura alta estaba de pie junto al seto, medio envuelta en la oscuridad. Molly se aferró al brazo de la señorita Marple. «Es él, el hombre del abrigo gris». Pero antes de que Reeves o cualquier otra persona pudieran ser convocados, la figura se giró y se fundió con las sombras, dejando atrás solo el leve movimiento de la tela y una persistente sensación de amenaza. La señorita Marple observaba pensativa. «Sí, Molly, secretos en las sombras. ¿Y pronto? Las sombras darán paso a la luz, pero lo que se revela puede ser más peligroso que lo que se oculta». La noche siguiente trajo a St. Mary Mead una quietud que parecía casi escenificada, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Al anochecer, los chismes que solían salir de cada puerta se habían calmado, y más de una cortina se movió al oír pasos. El extraño del abrigo gris los había inquietado a todos, pues ya no era solo un cuento susurrado en las tazas de té, era real, y caminaba entre ellos.
La señorita Marple, sentada junto a la ventana tejiendo, levantó la vista cuando Molly irrumpió, con las mejillas sonrojadas. «Lo han visto de nuevo», declaró, cerca de la vicaría esta vez, justo antes del atardecer. El señor Petterick dijo que intentó hablar con él, pero el hombre se marchó apresuradamente antes de poder intercambiar una palabra. La señorita Marple dejó las agujas a un lado. «A menudo es más revelador cuando un hombre prefiere el silencio a las palabras, querida. Se pueden negar las palabras, pero el silencio invita a la curiosidad». Poco después llamaron a su puerta. El agente Reeves estaba en el umbral, con el sombrero en la mano. Su expresión era tensa, una mezcla de determinación y preocupación. «Señorita Marple», dijo, «hemos tenido un nuevo suceso. El desconocido del abrigo gris se ha presentado al menos a una persona. Visitó la consulta del doctor Haydock hace menos de una hora». «¿Visitados?», repitió Molly. Reeves asintió. «Pidió medicinas, o eso dice el médico, pero al presionarlo se volvió evasivo y se fue abruptamente. No dijo su nombre». La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. «La medicina puede significar enfermedad, o puede significar encubrimiento. ¿El médico notó algo particular en él?». Reeves dudó, hojeando sus notas. Alto, de mediana edad, cojeaba de la pierna izquierda. Hablaba con acento, aunque débil. El doctor pensó que tal vez era naval. Molly se estremeció. «Entonces debió haber reconocido al capitán Blythe». «Quizás», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero quizá no de la forma en que todos suponen». Al anochecer, cuando se encendían las farolas en el prado, la señorita Marple dio un tranquilo paseo con Molly. El aire olía a tierra húmeda y humo de leña, y el cielo se tornaba índigo. Acababan de llegar al sendero junto a la antigua rectoría, cuando una figura emergió de entre las sombras. El hombre del abrigo gris estaba de pie ante ellos, con el cuello subido y el rostro medio oculto por el ala del sombrero. Por un instante, simplemente miró a la señorita Marple, como si la evaluara con ojos que apenas se perdían. Molly se agarró el brazo. «Es él», susurró. El hombre habló por fin con la voz baja, áspera por el cansancio. «Es usted, la señorita Marple». No era una pregunta. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, y creo que usted es el caballero que ha suscitado tanto interés en nuestro pueblo». Me dedicó una leve sonrisa sin humor. Interés que no deseaba ni agradecía. «Pero debo hablar con alguien que lo vea con claridad. Los aldeanos parlotean demasiado». «Observa». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se oyeron pasos calle abajo. Apareció el agente Reeves, linterna en mano. El desconocido se puso rígido y luego retrocedió entre las sombras. «¡Alto ahí!», gritó Reeves arrastrándose. Pero el hombre se perdió entre los árboles con una velocidad sorprendente para alguien que cojeaba, desapareciendo como si la noche misma lo hubiera engullido. Molly exhaló temblorosamente. «Iba a decirte algo». «Lo presentía». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja, con la mirada fija en el lugar donde él había estado. «Pero los secretos son como pájaros asustados. No se posan donde hay ruido y conmoción. Hay que esperar, en silencio, y dejar que decidan dónde posarse». Reeves murmuró con enfado sobre persecuciones inútiles, pero la señorita Marple permaneció pensativa. El desconocido la había buscado, aunque fuera brevemente. Eso significaba que poseía conocimientos demasiado peligrosos como para confiarse a los chismosos del pueblo o incluso a la policía. Al regresar a la cabaña, la señorita Marple se detuvo en la puerta. Habían deslizado un pequeño sobre bajo el pestillo. Se agachó para recogerlo. El papel estaba áspero y la tinta estaba garabateada a toda prisa. Lo abrió bajo la luz de la lámpara. Dentro solo había unas palabras. «Nos vemos en el río mañana al anochecer». «Ven sola», Molly jadeó. «Debe ser de él». La señorita Marple dobló la nota con cuidado, con expresión serena pero mirada penetrante. «Sí, querida. Y parece que mañana las sombras hablarán por fin». El día siguiente transcurrió en un torbellino de especulaciones. La noticia del misterioso sobre no había llegado a todo el pueblo. La señorita Marple se aseguró de ello, pero la energía incansable de Molly amenazaba con delatarlo. Apenas podía permanecer quieta, paseando de un lado a otro por la habitación, mientras la señorita Marple devanaba tranquilamente una nueva madeja de hilo. «No puedes ir sola», insistió Molly. «Es peligroso».
¿Y si quiere hacerte daño? La señorita Marple sonrió levemente. Querida, los hombres que quieren hacer daño rara vez envían invitaciones educadas. Y además, uno se hace demasiado viejo para ser un cebo tentador. Aún así, no desestimó por completo la preocupación de Molly. Al anochecer, guardó la nota en su bolso y echó a andar por el tranquilo callejón. Molly la siguió a una distancia prudencial, a pesar de la amable protesta de la señorita Marple. El aire estaba cargado de un aroma a hierba húmeda, y el río brillaba como acero bajo la luz mortecina. En el punto indicado, en una curva cerca del cobertizo para botes, donde los juncos crecían altos, el hombre del abrigo gris emergió de entre las sombras. Su cojera era más pronunciada esta vez, como si hubiera caminado mucho. Levantó la mano, no a modo de saludo, sino de advertencia. «Viniste», dijo en voz baja. «No estaba seguro de que lo hicieras». La señorita Marple inclinó la cabeza. Siempre hay que escuchar a un hombre antes de juzgarlo. Las palabras revelan más que el silencio. El extraño miró a su alrededor con nerviosismo, con la mirada fija en los setos. «Debemos darnos prisa. Hay otros que me observan. No puedo hablar abiertamente en este pueblo, no con tantas lenguas corriendo. Entonces habla lo que puedas», instó la señorita Marple suavemente. Dudó, luego sacó un pequeño objeto de su bolsillo, otra brújula. «Está intacta, de latón pulido aunque desgastada. Pertenecía a Blythe», dijo, «pero no la que encontró en su mano. Había dos. Llevaba una para la verdad y la otra para las mentiras». Molly, escondida detrás de un árbol, se tapó la boca para sofocar un jadeo. La señorita Marple estudió la brújula con atención. «¿Y a qué verdad apunta esta?» La voz del hombre se apagó. «Un lugar oculto. Blythe lo custodiaba con fiereza. Temía ser descubierto. Fui su camarada hace mucho tiempo y sé lo que ocultaba. Pero alguien más también lo supo. Por eso está muerto». Antes de que pudiera presionarlo más, un sonido agudo rompió el silencio del crujido de una rama bajo sus pies. El hombre levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, alarmado. Entre los árboles otra figura se movió, borrosa en la penumbra. «Vete», susurró el desconocido, poniendo la brújula en la mano de la señorita Marple. «No deben encontrarse aquí». Sin decir una palabra más, se adentra cojeando entre los juncos, desapareciendo con sorprendente rapidez. La señorita Marple guardó la brújula en su bolso justo cuando el agente Reeves cogió energía de entre los árboles, linterna en mano. «Creí ver a alguien», dijo sin aliento. «¿Estaba aquí?» «¿Se acercó a usted?» La expresión de la señorita Marple era apacible. «Sí, agente. Pero no debe correr tras él. Un hombre asustado solo huirá más rápido». Reeves frunció el ceño insatisfecho, pero sabía que no debía discutir. Molly se abalanzó sobre él sin poder contenerse. «Le había dado algo, ¿verdad?» «Lo vi». La señorita Marple la silenció con la mirada. «Sí, Molly, pero aún no es momento de hablar de ello. Debemos considerar qué se gana con el secreto y qué con la revelación. Ambos tienen su lugar». Mientras caminaban de regreso al pueblo, el peso de la brújula presionaba el retículo de la señorita Marple. Sentía la firmeza de su aguja, apuntando siempre en una dirección. Sin embargo, aún no podía decir si la conducía a la salvación o al peligro. Al llegar a la cabaña, Molly se giró ansiosa. Dijo que Blythe guardaba algo. «¿Crees que es un tesoro o un secreto de la guerra?» La señorita Marple colgó su chal con cuidado antes de responder. «La gente protege lo que más valora, Molly. A veces es el oro, a veces la reputación, a veces la memoria. Y a menudo la protección más feroz se da a lo menos esperado». Se sentó junto a la lámpara, con la brújula nueva apoyada en la palma de su mano, brillando tenuemente. Su cristal estaba intacto, su aguja firme, pero en su silencio hablaba de lugares ocultos y secretos aún enterrados. Y afuera, más allá del muro del jardín, unos pasos se retiraron una vez más en la noche, pausados, atentos, como si alguien más, invisible, hubiera estado escuchando todo el tiempo. La mañana siguiente amaneció pálida y brumosa, con el pueblo envuelto en un silencio absoluto, como si también esperara una revelación. La señorita Marple se levantó más temprano de lo habitual, con la segunda brújula en la cabeza. La llevó a su mesita junto a la ventana y la dejó junto a su taza de té. La aguja vibró levemente y luego se estabilizó, apuntando no al norte,
sino con insistencia al este Molly, que entraba afanosamente con las tostadas, se dio cuenta al instante. «No apunta como debería», dijo, frunciendo el ceño. «No, querida», respondió la señorita Marple, «y sin embargo, puede que ese sea precisamente el punto. Porque si el capitán Blythe pretendía que esta brújula sirviera de guía, entonces debemos mirar hacia el este». A media mañana, los chismes en el prado se habían convertido en especulaciones sobre el pasado de Blythe. Algunos insistían en que había traído a casa objetos de valor de su servicio naval. Otros estaban seguros de que era contrabando. La señorita Marple, sin embargo, se apartó sigilosamente del grupo y siguió el camino hacia el este, con Molly a su lado. Pronto llegaron al tramo del río, donde se alzaba el cobertizo para botes, con sus tablas desgastadas, brillando por el rocío. Pero la mirada de la señorita Marple se desvió más allá, hacia la hilera de árboles y la pradera que ascendía. Caminaba con paso pausado, deteniéndose para consultar la brújula como si fuera un mapa. Cada vez la aguja temblaba y volvía a apuntar al mismo punto. «¿A dónde nos lleva?», susurró Molly con emoción y miedo mezclados en su voz. «Eso», murmuró la señorita Marple, «es precisamente lo que vamos a descubrir». Finalmente llegaron a una pequeña arboleda donde el terreno se volvía irregular. Allí, medio enterrada bajo raíces y tierra, la señorita Marple notó una zona alterada más recientemente que las demás. La hierba había sido aplanada y una marca de pala era apenas visible. Antes de que pudieran mirar más de cerca, una voz los sobresaltó. «¿Qué hacen aquí?». Era el señor Whitcomb, pálido y con el sombrero calado. Llevaba un bastón, pero se apoyaba en él con manos temblorosas. «Solo estábamos caminando», dijo la señorita Marple con serenidad, aunque sus ojos captaron cada detalle. «El aire es muy refrescante esta mañana». La mirada de Whitcomb se dirigió al terreno alterado. «No deberías estar aquí», dijo con severidad. «Esto es terreno privado». «¿De quién son las tierras, señor Whitcomb?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Dudó y luego murmuró de Blythe. «Y ahora de nadie». Se giró bruscamente, alejándose con más fuerza de la que su aspecto inestable sugería. Molly se aferró al brazo de la señorita Marple. Estaba asustado. «¿Ya viste cómo miraba al suelo?». «Sí», asintió la señorita Marple. «El miedo deja su sombra incluso a plena luz del día. Uno se pregunta qué hay bajo esa tierra que inspira tanta prisa en dejarlo atrás». Más tarde, ese mismo día, el agente Reeves llegó a la cabaña con más noticias. «Hemos vuelto a registrar los terrenos de la rectoría. Encontramos señales de que alguien había estado acampando, con envoltorios de comida y cenizas, de una pequeña fogata. Ese extraño ha estado viviendo justo delante de nuestras narices». La señorita Marple asintió. «Así parecía. Y, sin embargo, cabe preguntarse por qué quedarse en el pueblo, a menos que buscara algo de lo que no pudiera prescindir». Reeves frunció el ceño. «El cofre, quizá». «O dinero, o tal vez», dijo la señorita Marple suavemente, algo más peligroso que ambas cosas. Esa noche, la señorita Marple volvió a la brújula, estudiando su aguja una vez más. Apuntaba al este sin fallar, hacia el bosquecillo donde Whitcomb se había sentido tan inquieto. La guardó con cuidado en su bolso. Molly, observándola, susurró: «¿Crees que el extraño quería que encontrara lo que hay allí?». «No la encontré», Molly corrigió a la señorita Marple con suavidad. «Entiendo. Hay una diferencia. Una pista solo se vuelve verdadera cuando uno comprende por qué se dejó atrás». Afuera, al caer la noche, las farolas del pueblo se encendieron. Pero calle abajo, una sombra se quedó observando, esperando, como si estuviera evaluando si la señorita Marple volvería a seguir la brújula. Y a medida que la noche se hacía más profunda, la inquietud de los secretos enterrados en la tierra presionaba a St. Mary Mead como una tormenta que se avecinaba. La mañana siguiente amaneció gris e inestable, con nubes bajas sobre St. Mary Mead, como si el cielo mismo se preocupara por la inquietud del pueblo. La señorita Marple, sin embargo, parecía tranquila. Después del desayuno, recogió su chal, la brújula y su sombrilla, y le sugirió a Molly que dieran un paseo hacia el este una vez más. Molly protestó al principio, aún nerviosa, pero la curiosidad pronto venció a la duda. Siguieron el estrecho sendero, pasando el cobertizo para botes, hacia el cuerpo de marinería donde la señorita Marple había notado la tierra removida.
La aguja de la brújula vibraba a cada paso, infalible en su dirección este. Los pájaros cantaban en lo alto, pero el silencio del lugar transmitía una sensación de vigilancia. Al llegar a los árboles, la señorita Marple se detuvo, observando el suelo con la misma paciencia que dedicaba a sus rosales. «Una pala ha estado aquí», murmuró, inclinándose lentamente para trazar una marca con su mano enguantada. «Y no hace mucho. La tierra nunca miente sobre su remoción reciente». Molly se agachó a su lado y le susurró: «¿Crees que hay un tesoro enterrado aquí?» La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Querida, tesoro es una palabra curiosa. Para algunos significa oro, para otros es algo completamente distinto. No debemos adelantarnos». Antes de que pudieran mirar más lejos, se oyeron voces entre los árboles. La señora Price Ridley y la señora Bantry, caminando del brazo, se habían atrevido a pasear cerca del bosquecillo. Ambas se detuvieron al ver a la señorita Marple. «Vaya», exclamó la señora Price Ridley, entrecerrando los ojos. «Veo que estás husmeando donde no debes. ¿Qué tiene de interesante, señorita Marple? ¿O es que ya lo sabes?» La señora Bantry se acercó a su acompañante, susurrando lo suficientemente alto. «He oído que hay algo escondido aquí, quizás un cofre naval lleno de secretos. Y si quieres saber mi opinión, Whitcomb lo sabe todo. Está más nervioso que un gato en una estufa caliente». La señorita Marple les dedicó su más tierna sonrisa. «Me atrevería a decir que Whitcomb está nervioso, pero los chismes rara vez revelan lo que yace bajo tierra. La tierra requiere una paciencia diferente». Su indignación no alteró su calma. Sin embargo, una vez que las mujeres se marcharon, Molly susurró: «Ahora solo difundirán más rumores. Todos sabrán que estuvimos aquí. Y eso es precisamente lo que se suponía que debían hacer», dijo la señorita Marple. «Los chismes tienen una forma de llegar a oídos de quienes desean permanecer ocultos. Y cuando los secretos se ven amenazados, la gente comete errores». Esa misma tarde el agente Reeves llamó a la puerta de la cabaña, visiblemente agitado. «Señorita Marple, hemos tenido un incidente. Alguien intentó entrar en la consulta del médico anoche. No se llevaron nada, pero forzaron la cerradura. Apuesto a que buscaban la brújula envenenada. O quizás después de algo más que el doctor descubrió», murmuró la señorita Marple. «Cuando uno persigue un objeto con demasiada obviedad, a menudo se desvía del verdadero premio». Reeves frunció el ceño, pero lo anotó en su cuaderno, con la confianza mermada. Esa noche, la señorita Marple regresó junto a la chimenea con Molly. Sacó la segunda brújula de su bolso y la puso sobre la mesa. Su aguja, siempre fija, apuntaba hacia el este una vez más. Molly se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Nos guía, ¿verdad? Hacia lo que esté enterrado allí». «Guiar sí», dijo la señorita Marple. «¿Pero a qué?» «Esa es la cuestión. El capitán Blythe quizá quiso ocultar algo vergonzoso en lugar de valioso. Los seres humanos a menudo protegen sus pecados con más cuidado que sus tesoros». Un golpe en la puerta los interrumpió. El señor Whitcomb se quedó allí, pálido y con las manos inquietas. «Señorita Marple», dijo con voz ronca, «debo hablar con usted, a solas». Molly se irritó, pero la señorita Marple le hizo un gesto para que entrara. Él se sentó inquieto en el borde de una silla. El vigilante murmuró: «Los aldeanos, la policía, todos creen que maté a Blythe, pero juro que no. Era mi amigo, a pesar de nuestras peleas». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Había algo que Blythe se desesperaba por mantener oculto. «Un cofre, sí, pero no de oro. Papeles, documentos, si salen a la luz habrá vidas arruinadas». La señorita Marple lo observó atentamente. «¿Y sabe dónde están enterrados estos papeles?» Sus ojos se dirigieron hacia el este. «Sospecha, pero no me atrevo a mirar. Si me pillan cavando allí, será mi fin». Antes de que la señorita Marple pudiera presionarlo más, un ruido afuera sobresaltó a Molly. El crujido de pasos, rápidos y alejándose. Alguien había estado escuchando desde la ventana. Whitcomb se puso de pie de un salto, con la cara blanca como la tiza. «¿Lo ves? Me persiguen. Me convertirán en el chivo expiatorio». Sin decir una palabra más, huyó en la noche, dejando la puerta de la cabaña abierta de par en par tras él. La señorita Marple se levantó con calma y la cerró. Los secretos enterrados rara vez se dejan intactos. Tarde o temprano, siempre aparece alguien excavando.
La noche estaba inusualmente tranquila, el pueblo envuelto en un silencio que solo se oía el leve susurro del viento entre los setos. La señorita Marple, sentada junto a su ventana tejiendo, sentía esa quietud en los huesos. Había vivido demasiado tiempo para no distinguir entre el silencio del descanso y el silencio de la vigilancia. Esta noche estaba segura. Alguien se movía en la oscuridad. Molly se había acostado, aunque a regañadientes, tras protestar mucho por no poder dormir con tantos problemas. La señorita Marple le aseguró que estaría a salvo, y luego regresó a su asiento, con la mirada fija en la hilera de árboles del este, más allá del muro de su jardín. Cerca de la medianoche el sonido llegó débil, deliberado, el roce de una pala contra la tierra. Dejó su labor a un lado y se echó el chal sobre los hombros. Moviéndose con la quietud de la costumbre, salió de la cabaña y se adentra en la noche. La luna colgaba pálida sobre los campos, proyectando largas sombras sobre la hierba. Siguió el estrecho sendero hacia el bosquecillo, con paso cuidadoso y oído atento. A medida que se acercaba, los sonidos se hacían más claros: el gruñido del esfuerzo, el sordo golpe de la tierra removida. Se detuvo en la linde de los árboles, mientras sus ojos se acostumbraban. Allí, inclinado sobre un trozo de tierra removida, estaba el señor Whitcomb. Su bastón yacía a su lado y trabajaba la pala con un vigor sorprendente para un hombre que tan a menudo se quejaba de fragilidad. La señorita Marple no habló de inmediato. En cambio, observó, notando el temblor de sus manos, el ritmo frenético de su excavación, la forma en que miraba por encima del hombro, como si esperara ser descubierto. Por último, dijo suavemente: «Es un poco tarde para la jardinería. Señor Whitcomb». Se sobresaltó violentamente, casi soltando la pala. Su rostro al girarse estaba pálido a la luz de la luna. «Señorita Marple, no debería estar aquí. Vuelva de inmediato». «¿Pero por qué?», preguntó con calma, acercándose. «Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer». Whitcomb contuvo la respiración. «No lo entiendes. Si lo encuentran, estoy perdido. El apellido de mi familia lo es todo. Clyde sabía demasiado, y ahora me toca a mí mantenerlo enterrado». «¿Qué pretendes mantener enterrado?», preguntó en voz baja. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. «Papeles, cartas de la guerra. Nunca debieron ver la luz. Blythe amenazó con exponerlas cuando le negué el dinero. Dijo que la brújula siempre señalaría el camino. Por eso la llevaba, para recordarme lo que sentía por mí». La señorita Marple no apartó la mirada de su rostro. «Y sin embargo Blythe está muerto, envenenado. Si solo él guardaba el secreto, alguien más debió temer esas cartas tanto como tú». A Whitcomb se le quebró la voz. «Yo no lo maté. Solo vine a llevarme las cartas antes de que nadie más pudiera. Si las encuentran, me acusarán de algo peor que asesinato». Antes de que pudiera responder, otro sonido rasgó la noche, el crujido de una ramita. Ambos se quedaron paralizados, volviéndose hacia los árboles. Una sombra se movió entre ellos, alta y deliberada. El desconocido del abrigo gris entró en el claro. Su cojera era pronunciada, pero su mirada penetrante. Whitcomb levantó su pala a la defensiva. «Atrás no tienes derecho». El desconocido levantó una mano. «Solo quiero lo mío. Blythe me prometió esos papeles. Se preocupan más por sí mismos que por ti, Whitcomb. Se preocupan por hombres que pagarían un alto precio por mantenerlos ocultos». La señorita Marple se interpuso tranquilamente entre ellos. «Entonces, parece que estas cartas son el meollo de nuestros problemas. Pero dígame, señor, ¿por qué no las reclamó antes?». La mirada del hombre vaciló. «Porque Blythe me mantenía a distancia. Temía que lo traicionara, igual que temía que Whitcomb lo hiciera. Al final, no confió en nadie». Los tres permanecieron en tenso silencio, con la tierra removida entre ellos. Por fin Whitcomb dejó caer la pala, con los hombros hundidos. «Cógetelos entonces. No quiero seguir cargando con esto». El extraño se agachó, metiendo las manos en la tierra a medio excavar. Del hueco sacó una pequeña caja de metal oxidada pero intacta. La sostuvo cerca, como si fuera un tesoro. Pero justo cuando lo hacía, el resplandor de una linterna atravesó los árboles. El agente Reeves irrumpió en el claro, con el rostro sonrojado de triunfo. «Los pillé a todos con las manos en la masa», gritó. Whitcomb retrocedió. El desconocido se enderezó y la señorita Marple solo suspiró suavemente.
Qué oportuno, agente. Pero tenga cuidado, porque lo que ha interrumpido esta noche no es el final de nuestro misterio, sino el principio de su desenlace. La luz de la linterna se reflejaba en la caja, y las sombras parecían cerrarse aún más. En algún lugar, calle abajo, una campana de iglesia dio la hora, marcando la medianoche, la hora en que los secretos se niegan a permanecer enterrados. La luz de la linterna proyectaba sombras largas y temblorosas sobre el claro mientras el agente Reeves avanzaba, envanecido por la importancia de su descubrimiento. «Ahí está», declaró, señalando la caja oxidada que el desconocido aferraba con fuerza. «Pruebas y muchas. Esto resolverá el asunto de una vez por todas». Whitcomb gimió pálido. «No lo entiende, agente. Esos papeles nunca debieron ser vistos. Si los toma, destruirá más vidas de las que salvará. Silencio». Ladró Reeves con la autoridad en alto. «Es la ley la que decide qué hacer, no los culpables con excusas». El desconocido del abrigo gris permaneció rígido, agarrando la caja con más fuerza. Su voz, aunque baja, tenía peso. «Estas cartas no son de Whitcomb para que las entregue, ni tuyas para que las tomes. Me pertenecen. Blythe me lo prometió antes de volverse contra nosotros dos». La señorita Marple, tan tranquila como siempre, intervino suavemente. «¿Y qué contienen exactamente?» «Pues todo este alboroto sugiere algo más que correspondencia frívola». El hombre dudó. Su mirada se dirigió a Whitcomb antes de hablar. «Informes. Cartas escritas durante la guerra. Blythe las recopila y las usa como palanca. Nombraban a hombres de confianza que se beneficiaban mientras otros sufrían. Blythe pretendía venderlas, enriquecerse. Por eso conservó la brújula, para proteger su lugar de descanso». Los ojos de Reeves brillaron. «Entonces es prueba de traición». La señorita Marple negó levemente con la cabeza. «Quizás, agente, pero traición es una palabra fácil de gritar, y rara vez tan simple en realidad. No nos adelantemos». Miró fijamente a Whitcomb. «¿Y usted, señor? ¿Por qué estas cartas deberían importarle tanto?» Whitcomb se encogió de hombros. «Porque mi nombre está entre ellos. Cometí un pequeño error al principio. Una firma en el papel equivocado, un suministro desviado cuando no debía. Blythe lo descubrió y me lo ocultó todos estos años. Nunca lo perdonó, nunca lo olvidó. He vivido con miedo a ser descubierto, sabiendo que podía arruinarse cuando quisiera». Molly, que se había acercado sigilosamente, jadeó. «Entonces Blythe te estaba chantajeando». La risa amarga de Whitcomb fue respuesta suficiente. La voz del extraño se endureció, y yo también caí en su red. Serví con él en el mar. Tomó notas de nuestros tratos. Las tergiversar para que parecieran delitos. Usó las cartas como cadenas, matándonos a su silencio. Pero alguien se cansó de su poder y rompe esas cadenas con veneno. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio como humo. Reeves se removió inquieto, mirando a la señorita Marple. «Así que fue uno de ustedes», dijo con brusquedad. Ambos tenían una razón. La señorita Marple levantó la mano con suavidad. «Paciencia, agente. El motivo es una cosa, la oportunidad otra, y la culpa se revela menos por lo que la gente confiesa que por lo que intenta ocultar». Su mirada volvió a la caja, con la tapa aún sellada. «Quizás sea hora de que veamos estas cartas por nosotros mismos». El desconocido dudó, pero finalmente dejó la caja en el suelo. Con esfuerzo, forzó el cierre oxidado. La tapa crujió, desprendiendo un ligero olor a moho y tinta vieja. Dentro había paquetes de papeles cuidadosamente atados, con los bordes amarillentos y la escritura densa y descolorida. Molly se inclinó hacia adelante, pero la señorita Marple la detuvo con un toque. «Mejor no los molestes todavía, querida. Lo primero que importa no es su contenido, sino quién estuvo dispuesto a matar para mantenerlos ocultos». Las manos de Whitcomb temblaban violentamente. «No fui yo», susurró. «Temía las cartas, sí, pero jamás me habría atrevido a asesinar. Y solo buscaba mi libertad», dijo el desconocido con firmeza. «Vine por lo mío, no por la vida de Blythe». La señorita Marple los observó a ambos con la serena paciencia de un jardinero que estudia los primeros brotes de la primavera. «Quizás», dijo en voz baja, «pero la verdad suele brotar donde menos se espera, y más temprano que tarde, la mala hierba se revelará». Reeves recogió la caja con mucho cuidado, aunque sus ojos se movían nerviosamente entre los dos hombres. «Esto se guardará en la comisaría.
hasta que la clasifiquemos como es debido. No permitiré acusaciones hasta que el inspector la examine personalmente. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. Muy sabio, agente. Pero recuerde que las pruebas solo cuentan una parte de la historia. El resto reside en la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, se lo aseguro, rara vez es ordenada. Al salir del cuerpo, el peso de la caja pareció oprimirlos a todos, sus secretos pesados como el plomo. La luna se escondió tras una nube y la noche se oscureció, como si incluso el cielo deseara que las cartas permanecieran sin leer. En la puerta de su cabaña, la señorita Marple se detuvo, con la brújula aún en su bolso. La aguja apuntaba hacia el este, inflexible como si supiera que, aunque las cartas habían sido desenterradas, la verdadera dirección de la culpa aún no se había descubierto. Al día siguiente, la tensión reinaba en el pueblo, pues la noticia de las cartas se había extendido como el humo de un incendio. Pocos conocían su verdadero contenido, pero las especulaciones lo ensombrecía cada vez más. Algunos hablaban de espías y traidores, otros susurraban sobre redes de contrabando o fortunas secretas. Fuera cual fuese la verdad, los aldeanos presentía que era peligrosa, y su curiosidad se agudizó en consecuencia. El agente Reeves, quizás envalentonado por su papel en la recuperación de la caja, decidió celebrar una reunión informal en la posada esa noche. Declaró que sería útil escuchar todos los relatos en un mismo lugar. En realidad, sospechaba la señorita Marple, esperaba presionar a los sospechosos para que se contradijeron. Al anochecer, la posada estaba abarrotada y el fuego rugía a pesar de la suave noche. Los aldeanos se apiñaban, con los ojos brillantes de expectación. Reeves estaba sentado a una mesa cerca de la chimenea, con la caja de cartas a su lado, aunque ahora cerrada con llave, y observaba con gran seriedad. La señorita Marple se sentó tranquilamente al fondo, con sus agujas de tejer en movimiento constante. Molly se sentó a su lado, susurrando con entusiasmo. Esto parece una prueba. Todos miran fijamente, esperando que alguien se equivoque. Eso, querida, respondió la señorita Marple con suavidad. Es a menudo cuando la verdad empieza a revelarse. Una reunión de vecinos no es muy diferente a un pequeño grupo de maleza que se mueve un poco y las raíces aparecen a la vista. Uno a uno, Reeves interrogó a los más cercanos a Blythe. El señor Whitcomb fue el primero en ser citado, con manos temblorosas al quitarse el sombrero. Admitió su disputa con el capitán, pero insistió de nuevo en que no le guardaba rencor. Temía ser descubierto, sí, dijo con voz ronca, pero no quería la muerte de nadie en mi conciencia. Los murmullos resonaron entre la multitud. La señora Bantry, que nunca se quedaba callada, se inclinó hacia su vecino y susurró tan fuerte que media sala lo oyó. La culpa se le notaba en el rostro, si me preguntan. Whitcomb se sonrojó y se sentó pesadamente, con la mirada fija en el suelo. Luego llegó el extraño del abrigo gris. Los aldeanos estiraron el cuello al verlo, alto e imponente a pesar de su cojera. Dio su nombre a Daniel Rokeby, un exoficial que había servido con Blythe. Su voz se oyó con claridad. Vine por lo que era mío. Blythe tenía cartas que me ataban injustamente. Solo buscaba liberarse, no hacerle daño. Reeves frunció el ceño. Y aún así apareciste en secreto, escondido en la rectoría, acechando junto al río. ¿No te inspira culpa? Los ojos de Rokeby brillaron. Sugiere que sabía que este pueblo me recibiría con recelo. Y no me equivocaba. La sala bullía con una aprobación incómoda y con dudas en igual medida. Durante todo el proceso, la señorita Marple observaba en silencio, notando cómo algunos aldeanos se removían en sus asientos. La señora Price Ridley fruncía los labios con satisfacción cada vez que alguien tropezaba. El señor Petherick se pulía las gafas con nerviosismo cada vez que se mencionan la brújula o las letras, y Molly susurraba preguntas constantemente, intentando desentrañar las contradicciones. Cuando Reeves llamó a la ama de llaves del capitán Blythe, la señora Chataway, el ambiente cambió. Avanzó arrastrando los pies, con el rostro contraído y las manos retorciéndose el delantal. Habló con reticencia, con la mirada perdida en la caja. Lo vi la noche antes de la fiesta, admitió. El capitán Blythe
sentado en su escritorio contemplando aquella brújula rota como si contuviera el mundo. Dijo algo extraño. Mañana se acaba de una forma u otra. Se oyeron jadeos por toda la sala. Reeves se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Fin? ¿Qué quería decir?» Pero la señora Chataway negó con la cabeza. «No lo sé. Solo que parecía asustado. Nunca lo había visto tan pálido». Molly agarró la manga de la señorita Marple. Sabía que algo se avecinaba. Quizás sabía que alguien quería matarlo. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. O quizás, querida, pretendía actuar él mismo. Los hombres que guardan secretos a veces se cansan de su propia sombra. La velada transcurría y las acusaciones se multiplicaban con cada ronda de cerveza servida. Sin embargo, la señorita Marple percibió que Reeves pasó por alto la forma en que ciertas miradas seguían cada mención de la brújula, la tensión en los hombros al sacudir la caja de cartas. Estas no eran reacciones de curiosidad ociosa, sino de miedo personal. Finalmente Reeves se puso de pie y declaró que el asunto seguía sin resolverse. «Pero recuerden lo que les digo», dijo con aires teatrales. «La verdad saldrá a la luz pronto». Los aldeanos se dispersaron a regañadientes, llenos de teorías. Whitcomb se marchó rápidamente, cabizbajo. Rockaby se quedó un momento más, asintiendo con la mirada a la señorita Marple antes de desaparecer en la noche. Molly suspiró mientras caminaban juntas a casa. «No estamos más cerca de la verdad. Todos parecen culpables de algo. Pero ¿quién envenenó a Blythe?» La señorita Marple sonrió levemente. «Eso, Molly, es la belleza de la naturaleza humana. La mayoría de la gente es culpable de algo, pero no siempre de lo que esperas. El truco está en darse cuenta de qué culpa tropieza al ser presionada». Al acercarse a la cabaña, la señorita Marple se detuvo, escuchando el silencio. A lo lejos se oyó un clic. La puerta se cerró demasiado rápido. Alguien había estado escuchando en la posada, pero no quería que lo vieran salir. Y pensó con tranquila certeza que el verdadero culpable se había traicionado no con palabras, sino con el silencio en el momento equivocado. La mañana siguiente a la reunión en la posada amaneció fresca y radiante, aunque los aldeanos cargaban con la carga de una sospecha sin resolver. Se hablaba a borbotones en portales y tiendas, pero bajo la cháchara se respiraba inquietud, como si cada vecino se mirara con nuevos ojos. La señorita Marple, sin embargo, transcurrió el día con serenidad. Cuidó sus rosas, intercambió palabras amables con la señora Bantry y tomó el té con Molly como si nada la preocupara. Sin embargo, su mente estaba ocupada, repasando lo que había observado en la posada. Había visto cómo el miedo del señor Whitcomb rayaba en el pánico, pero transmitía un matiz de genuina desesperación más que de engaño calculado. Había medido el desafío de Daniel Rockaby, esa clase de orgullo que sentía la sospecha, pero no disimulaba del todo el cansancio. Y había notado algo más sutil, el silencio de alguien que había estado presente, pero demasiado cuidadoso, demasiado vigilante, como si se cuidara de traicionarse a sí mismo. Fue entonces cuando decidió adoptar un curso de acción. Molly dijo después del desayuno: «Creo que ha llegado el momento de aclarar las cosas. La verdad, como un pájaro, no se posará a menos que se le tiente con semillas. Así que debemos esparcir algunas migajas». Molly se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Una trampa, señorita Marple? ¡Qué emocionante! ¿Pero qué clase de trampa?» «Uno que no requiere nada más peligroso que las palabras», respondió la señorita Marple con una leve sonrisa. Visitó al agente Reeves más tarde esa mañana y lo encontró en la comisaría puliendo su linterna. Levantó la vista sobresaltado cuando ella entró. «Señorita Marple, no debería involucrarse tanto. Esto es asunto de la policía». «Y aún así», dijo con suavidad, «los asuntos policiales a menudo se benefician de un poco de ayuda. ¿Podría sugerir una reunión mañana por la noche en la posada? Invite a todos los que tienen más contactos, el señor Whitcomb, el señor Rugby, la señora Chataway y, por supuesto, a nuestros vecinos más expresivos. Preséntelo como una oportunidad para escuchar las conclusiones del inspector. En realidad, usted y yo escucharemos con más atención lo que se nos escapa». Reeves frunció el ceño y se rascó la cabeza. «¿Pero qué pasa si no se resbala nada?» Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Siempre pasa algo, agente. Solo hay que tener paciencia.
El día transcurrió con una calma engañosa. Molly se inquietaba sin cesar, susurrando que era peligroso provocar al asesino hasta la temeridad. La señorita Marple la tranquilizó con dulzura. Es mucho más peligroso dejar que las sombras crecen sin control. Debemos sacarlas a la luz. Esa tarde, al caer la noche, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el pueblo. Se detuvo en el prado, donde la señora Price Ridley y la señora Bantry conversaban animadamente. Dicen que las cartas contienen los nombres de hombres que traicionaron a su propio país, declaró la señora Price Ridley con voz aguda. Tonterías, respondió la señora Bantry, aunque con gusto. Oí que eran cartas de amor, escandalosas, de esas que arruinan reputaciones. La señorita Marple, que pasaba con su serena sonrisa, los dejó con sus teorías. Pero notó cómo al otro lado de la calle, un aldeano entró rápidamente en su casa al verla acercarse. Esa misma figura había permanecido callada en la posada, silenciosa, cuando otros clamaban. El silencio, pensó la señorita Marple, podía ser más revelador que cualquier chisme. De vuelta en su cabaña, le explicó su plan a Molly. Mañana por la noche, explicó, haré una simple pregunta. El culpable la responderá. No con palabras quizás, sino con un gesto, una mirada, un tic. Y una vez descubierta, no habrá más escondite. Molly temblaba de anticipación. ¿Y si atacaban? ¿Y si intentaban atacar de nuevo? Entonces, querida, dijo la señorita Marple con dulzura, estaremos listos. Un animal acorralado es muy peligroso, pero también muy insensato. Mientras se preparaba para acostarse, la señorita Marple se detuvo junto a su ventana, mirando hacia el este, donde la brújula aún señalaba. La dirección ya no le preocupaba, porque sabía que, fueran cuales fuesen los secretos enterrados allí, la verdadera verdad no residía en la tierra ni en las cartas, sino en el corazón humano. Y mañana, ante todo el pueblo, ese corazón se revelaría. La posada nunca había visto tanta gente. Cuando se encendieron las lámparas y se avivó el fuego, todas las sillas y bancos estaban ocupados, y los rezagados se apoyaban contra las paredes. El aire vibraba de curiosidad y temor, pues todos sabían que esto era más que un intento de orden del agente Reeves, era un ajuste de cuentas. La señorita Marple llegó silenciosamente, con el chal cuidadosamente envuelto sobre los hombros y Molly a su lado. Reeves, ruborizado y nervioso, intentó mostrarse autoritario al frente de la sala, con la oxidada caja de cartas sobre la mesa a su lado. Sin embargo, era evidente para todos que las miradas de los aldeanos no estaban puestas en él, sino en la anciana que se sentó junto al fuego, tejiendo con calma, como si hubiera venido solo para pasar el rato. Gracias a todos por venir, comenzó Reeves con la voz más alta de lo necesario. Nos hemos reunido aquí para resolver los asuntos relacionados con la muerte del capitán Harold Blythe. Se han encontrado pruebas y se ha interrogado a los testigos. Sin embargo, aún quedan preguntas. La señorita Marple se aclaró la garganta suavemente. Si me lo permite, agente, creo que ha llegado el momento de aclarar las cosas. El pueblo no puede basarse en medias verdades y sospechas. Reeves, aunque reticente, asintió. Continúe, señorita Marple, pero apresúrese. Dejó su labor de punto a un lado y juntó las manos. Debemos recordar primero lo que es cierto: el capitán Blythe fue envenenado, y el veneno estaba oculto en las grietas de su brújula. Eso por sí solo nos dice dos cosas. Primero, el asesino deseaba que la muerte pareciera repentina y natural, tal vez un infarto. Segundo, el asesino tenía acceso a la brújula y sabía cuánto la apreciaba Blythe. Los aldeanos se inclinaron hacia adelante, cautivados. La señora Bantry jadeó suavemente, mientras que la señora Price Ridley apretó los labios triunfantemente, como si hubiera sospechado lo mismo desde el principio. La señorita Marple continuó, con un tono amable pero preciso. Ahora bien, sabemos que el señor Whitcomb tenía motivos para temer las cartas que su firma yace entre ellas. Y sabemos que el señor Rokeby, nuestro visitante de abrigo gris, también las buscaba para liberarse del control de Blythe. Pero ninguno de los dos, a pesar de todos sus defectos, muestra la mano de un envenenador. Ambos estaban demasiado desesperados, demasiado visibles. El veneno, como ven, no es el arma de quienes gritan sus miedos. Es el arma de alguien silencioso, alguien que vive cómodamente en las sombras,
Un murmullo recorrió la multitud. Molly se aferró a la manga de la señorita Marple, con los ojos abiertos. La mirada de la señorita Marple se desvió lentamente, fijando finalmente en la señora Chataway, ama de llaves de Blythe, sentada rígidamente al fondo. «¿Nos dijo usted», dijo la señorita Marple en voz baja, «que vio a Blythe con su brújula la noche antes de morir? Dijo que estaba pálido, asustado. Sin embargo, qué curioso que solo usted supiera exactamente dónde la guardaba y que solo usted tuviera la oportunidad de colocar el veneno entre sus grietas». La señora Chataway se sonrojó, retorciéndose las manos en el regazo. «Mentira», exclamó. «Le fui leal. Le serví fielmente durante años. Leal quizá», dijo la señorita Marple con dulzura, «pero la lealtad se agrió al descubrir que el nombre de tu propio hermano figuraba entre esas cartas. Temía ser descubierto más que cualquier otra cosa. Y así, mientras el pueblo se ocupaba de chismes, preparaste una solución más discreta. Acribillaste las grietas de la brújula con belladona, sabiendo que Blythe lo manejaría como siempre. Fue demasiado astuto, pero al final te traicionó». La sala se llenó de jadeos. La señora Bantry se aferró a sus perlas y Molly contuvo la respiración de forma audible. Reeves cerró de golpe su cuaderno, con el rostro enrojecido por la sorpresa. La señora Chataway se levantó de golpe y su silla se cayó tras ella. «Se lo merecía», gritó con la voz quebrada. «Iba a arruinarnos a todos con esas malditas cartas. Más valía un hombre muerto que una familia entera destruida». La sala estalló en gritos, mitad de horror, mitad de reivindicación. Reeves avanzó y le puso una mano firme en el brazo. Ella se desplomó. Su desafío se desvaneció tan rápido como había estallado. La señorita Marple volvió a juntar las manos, con expresión seria. «El veneno rara vez tiene que ver con la justicia, mi querida señora Chataway. Tiene que ver con el miedo. Y el miedo, una vez plantado, crece hasta estrangular todo a su alrededor». Los aldeanos permanecieron sentados en un silencio atónito, mientras Reeves se llevaba a la ama de llaves que lloraba. Molly se acercó a la señorita Marple, con un susurro tembloroso. «¿Lo sabías desde el principio?» La señorita Marple sonrió levemente, con la mirada fija en el fuego moribundo. «No todo el tiempo, querida. Pero la naturaleza humana es una brújula propia, y siempre apunta bien, si uno tiene la paciencia de seguirla». La habitación permaneció en silencio. El peso de la verdad se asentó como polvo. Sin embargo, afuera, el viento soplaba, llevándose los últimos susurros del crimen, aunque el pueblo hablaría de la brújula rota durante años. Los días posteriores al arresto de la señora Chataway estuvieron marcados por un extraño silencio en St. Mary Mead. Los aldeanos, que normalmente se alimentaban de chismes y especulaciones, ahora se sentían sometidos. No todos los días uno de los suyos era acusado de asesinato, y no de cualquier asesinato, sino de uno cuidadosamente envenenado. Incluso la señora Bantry, que nunca perdía la oportunidad de adornar una historia, hablaba en voz más baja, como si temiera que sus palabras evocaron ecos del crimen. En la oficina de correos, la señora Price Ridley declaró que siempre había sospechado de la señora Chataway. Tenía el aspecto de alguien que guarda secretos. «Recuerden mis palabras. Les dije desde el principio que no era de fiar». Su público, sin embargo, solo asintió vagamente, quizá recordando que sus primeras sospechas se habían dirigido a Whitcomb, luego a Rokeby, e incluso brevemente al Dr. Haydock. Así era la memoria del pueblo, breve donde era inoportuna, larga donde era halagadora. Whitcomb, aunque libre de sospechas, caminaba con los hombros encorvados, con el alivio atenuado por la vergüenza. Su nombre, ligado a esas letras, no podía borrarse por completo de los susurros. Sin embargo, conseguía cierta dignidad, ocupándose de sus asuntos y evitando las miradas que lo seguían. Rokeby, el forastero de abrigo gris, abandonó el pueblo silenciosamente, llevándolo cojeando hacia la estación una mañana brumosa. Pocos lo vieron partir, y aún menos lo mencionaron después, aunque la señorita Marple notó que se había detenido en su puerta para saludarla con el sombrero en solemne agradecimiento. Molly, aún conmocionada, se sentía inquieta. «No puedo creer que la señora Chataway lo hiciera», dijo quizá por 10ª vez, sentada junto al fuego de la chimenea de la señorita Marple. «Parecía tan común, tan leal».
Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. La lealtad, querida, a menudo enmascara el resentimiento. Una sirvienta que guarda los secretos de su amo también carga con una terrible carga. No es de extrañar que decidiera liberarse de esa manera. Lo sorprendente es que creyera que la verdad podía permanecer oculta. Pero la brújula presionó a Molly parece casi simbólica, ¿verdad? Una rota a la otra intacta, como si el propio Blythe hubiera dejado un rompecabezas. La señorita Marple sonrió levemente. Nada simbólico, Molly, simplemente práctico. Una brújula llevaba al cofre, la otra siempre estaba en su mano. Era la forma en que un hombre común protegía lo que valoraba. Pero lo que importa son los seres humanos, no los objetos. La brújula agrietada nos decía menos sobre direcciones y más sobre las grietas en quienes buscaban protegerse. El pueblo pronto recuperó su ritmo. Los niños volvieron a jugar en el césped. El panadero vendió sus panes y las campanas de Santa María repicaron como siempre. Sin embargo, el aire arrastraba una persistente inquietud, una tenue sombra que no se disipaba tan fácilmente como el polvo. Algunos susurraban que Santa María Mead había cambiado para siempre, aunque otros insistían en que era solo otra historia que se incorporaría a la memoria del pueblo. El domingo, después de la misa, varios aldeanos se reunieron alrededor de la señorita Marple, ansiosos por escuchar sus pensamientos. «Todo era tan terrible», suspiró la señora Bantry. «Pero usted siempre parece ver a través de las cosas, señorita Marple». «¿Cómo lo hace?» Los ojos de la señorita Marple brillaron al responder con dulzura. «Oh, es solo cuestión de observar, de escuchar. La gente se revela en pequeños detalles. Un gesto de la mano, una palabra dicha demasiado rápido, un silencio en el momento inoportuno. Es muy parecido a la jardinería. Si sabes cómo son las malas hierbas cuando son jóvenes, las detectas antes de que crezcan demasiado». Se rieron cortésmente, pero nadie dudó de la verdad de sus palabras. Molly, caminando a casa junto a ella, negó con la cabeza. «Lo dices tan simple, pero no puedo imaginar ver lo que tú ves». La señorita Marple guardó su labor de punto en la cesta. «Quizás no, querida, pero claro, no todo el mundo debería hacerlo. A veces es una sensación de soledad ver las raíces bajo la tierra». Esa tarde, mientras el sol se ponía y el pueblo volvía a quedarse en silencio, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana con su té. La brújula rota yacía sobre la mesa, frente a ella, con el cristal roto y la aguja temblando obstinadamente. Junto a ella, la brújula intacta apuntaba firmemente hacia el este. Los observó a ambos un momento antes de cerrar la tapa de su costurero. «Las brújulas», murmuró, «sirven para señalar el camino. Pero lo que importa no es la dirección de la aguja, sino si uno elige seguirla hacia la verdad o hacia la ruina». El fuego crepitaba suavemente y la aldea, afuera, volvía a estar serena. Sin embargo, en el silencio, persistía un recordatorio de que bajo cada superficie tranquila siempre hay secretos esperando ser descubiertos.